por la razón o la historia. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición a Por la Razón o la Historia con el profesor Alex Gutiérrez. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, Bienvenido. Ya, muchas gracias. Tercer Tercera capítulo entrega. que estamos acá. Muy contento, la verdad. Muy feliz de poder hablar de historia. Yo creo que es algo que debería hacerse más seguido. Exacto. Sí, debería hacerse más seguido porque ayuda mucho a comprender el presente, precisamente estudiar el pasado. Sí, hay una frase muy buena que un pueblo sin memoria está condenado a Sí, repetirse. totalmente. Yo creo que es una frase que siempre va a estar vigente porque es esencial, así como la vida de uno. Sí, ¿Ya? Así como la vida de uno, es importante tener presente nuestro pasado, reflexionar sobre él, y lo mismo pasa en el plano social, en el plano más histórico, sobre la historia de nuestro país, nuestra región, el mundo. y es heavy como la historia es cíclica. Es claro. Las sociedades con matices, sí, Sí, pero es... Sí, hay elementos de continuidad, como se dice en la Sí, historia. como termina un arco y empieza otro. Claro, elementos de continuidad y cambio. Y como dicen por ahí, la historia no se repite, pero rima. Y eso también, también nos ayuda a entender el presente. Ahora, en relación al futuro, yo ahí tengo dudas, porque no sé si estamos llamados a predecir lo que va a pasar. Claro. Pero sí, creo yo... Pero si uno ve para atrás, sí, hay contundencia en ese relato. Hay contundencia en el relato, y de hecho, cuando uno va analizando los procesos históricos, y lo vamos a hacer en el capítulo de hoy, nos damos cuenta de no solamente es bueno analizar la historia delimitada por la frontera, que en este caso sería, bueno, nosotros hemos estado revisando hasta ahora historia de Chile, Sí. pero por ejemplo, si ampliamos un poquito más el zoom y vamos viendo lo que va pasando en el resto de la región en esos años, que son los años de la independencia, nos vamos a dar cuenta de que nos ayuda bastante más para el entendimiento y comprensión de los procesos. Claro. Y hoy vamos a hablar del término de dos procesos. Vamos a meter un doblete porque son dos figuras interesantes de cómo terminó la vida de Carrera y de O'Higgins, uno de los principales artífices, primero en la construcción del Estado y el otro en acelerar el proceso independentista, que estaba hablando de O'Higgins y Carrera claro, particularmente. Claro, vamos a hacer ahí un mix. Vamos a hacer un mix porque vamos a ir analizando a la par la vida de estos dos personajes bien relevantes del proceso independentista, que todos nosotros conocemos, o sea, O'Higgins y Carrera, y vamos a ir dándonos cuenta de cómo finalmente las acciones que ellos van tomando, más el contexto del periodo y situaciones bastante específicas, van a terminar influyendo fuertemente en sus propias biografías. Si la gente pilló esto, ya llegó hasta acá y dicen, pero ¿y contexto? Bueno, ya tenemos en nuestra playlist de Por la Razón de la Historia en el canal de YouTube de T13 el capítulo que le dedicamos a O'Higgins, que es de Riquelme O'Higgins, que hablamos de toda su infancia hasta que asume, y también el de Carrera también, desde su infancia, su paso por el extranjero hasta ya su etapa más. Claro, hasta Rancagua. Claro, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos en la última. Claro, y cada uno tiene su propio especial, y ahora vamos a hablar un poco del término de esas dos vidas. Vamos a fusionar a estos dos personajes en este capítulo 3. Y claro, nosotros estuvimos hablando de O'Higgins. Sí. Estuvimos hablando de su infancia, para ahí estar refrescando la memoria en relación a lo que vamos a ver ahora. De cómo su paso por el extranjero le sirvió también para posicionarse dentro de la sociedad chilena. Exacto. Como alguien letrado, ilustrado y con más trayectoria. Exacto, cómo se fue formando intelectualmente, ideológicamente Bernardo O'Higgins, y claramente su estadía en Europa fue fundamental. Y en el caso de Carrera, algo bastante similar. Claro. Él también va a Europa, pero más que ir a formarse intelectualmente, se forma militarmente. Claro. Y luego ambos retornan y tienen su protagonismo inicial
para el proceso independentista durante el periodo conocido como la Patria Vieja. Y hasta ahí llegamos, hasta Rancagua, para ser más Y preciso. es curioso que hagamos, o sea, no es curioso porque también tiene un sentido que estos dos personajes, que los unamos en un capítulo, enfrenta ideas y estas barras bravas que hemos dicho desde el Sí. comienzo. Pero yo insisto en la misma teoría de que Carrera no sería tan importante sin O'Higgins y O'Higgins no sería tan importante sin Carrera. Claro, Creo yo, no sé cómo lo pinta la se historia. alimentan mutuamente, y pienso yo que, claro, vamos a hablar de estos dos personajes que en general, cuando uno analiza programas de historia, se ven por separado. Sí, po, sí. Ya, pero acá los vamos a juntar. Y como tú mencionas, Tomás, están estas barras bravas, los hinchas de O'Higgins. Y aparecieron en los comentarios de YouTube. Claro, tenemos la hinchada de José Miguel Carrera, quien fue el formador, el inicial del Estado, del Ejército. Ahí hay una serie de argumentos de un lado y de otro. Y especialmente, creo yo, la situación se pone más densa cuando se menciona, y bueno, lo vamos a tocar en estos capítulos, se menciona el final de los Carreras, Claro. que tienen un final muy trágico. Y bueno, en el caso de O'Higgins también tiene un final quizás el que él claramente no esperó. No el nivel de tragedia de los Carreras, pero sí un final en el exilio. Sí, po, un poco triste, oscuro, Sí, siempre alejado pendiente de su Chile, patria, claro. finalmente. Y- Una patria que le ayudó a Exacto, eso consolidar. es decir, porque Claro. los Carrera, los tres hermanos, Mm, los que lucharon para crear esta nación, mueren fuera. claro, exactamente. O'Higgins también muere afuera. también muere afuera. Y son desenlaces tristes Triste. para la consagración de esta patria que, si lo vemos bien, los principales artífices de Chile como tal terminaron fuera. Claro, un final triste. Pero a lo mejor, creo yo, también tenemos que verlo desde esa perspectiva, un final que se dio en el periodo. O sea, son épocas, son décadas de niveles de violencia bastante altos. Claro. O sea, estamos pensando en un país que está formándose llamado Chile, lo mismo está pasando en el resto de América Latina, y cuando vemos la situación interna nos damos cuenta de que es bastante grave. O sea, el país nace a partir de una guerra, Claro. y la guerra te lleva a la violencia y te lleva a situaciones que quizá en otros contextos no se hubiesen dado de la forma que finalmente ocurrió. Partamos donde estos caminos se cruzan y se dividen a la vez. Rancagua. Rancagua, claro, vamos a empezar por Rancagua. La situación en Rancagua fue muy compleja. El ejército patriota fue derrotado en dicha batalla. Y luego de Rancagua viene lo que sería el éxodo, la migración de muchos patriotas hacia lo que hoy en día sería Argentina. Y ya después de Rancagua la situación personal entre el mismo Higgins y Carrera ya era completamente, podríamos decir, completamente fatal para ambos. O sea, están en posiciones completamente irreconciliables. Por ejemplo, después de Rancagua, Carrera quería seguir resistiendo en Chile. En el caso de él decía, la resistencia la podemos hacer hacia el norte, lo que sería hoy en día Coquimbo. Mucho más allá. Po. Claro, seguir aguantando los ataques realistas. Profe, ahí Chile terminaba en Coquimbo en esa época, ¿no? Es en la provincia de Coquimbo, para ser más preciso. En la provincia de Coquimbo, que sería actualmente la región de Coquimbo más la región de Atacama. Hay que tener en consideración que en la época que estamos revisando... Bueno, igual las fronteras en ese tiempo no... Claro, las fronteras internas del país se están recién formando. En 1811, de hecho, nace la provincia de Coquimbo. Hasta ese momento Chile se dividía en dos territorios, que era la Intendencia de Santiago y la Intendencia de Concepción. Ese es el Chile colonial.
No, todavía no está un dominio sobre Valdivia, por Claro, ejemplo. aparte estaba todo bajo el dominio español. Claro, o la zona de Chiloé, que está bajo el control administrativo del Virreinato del Perú. Por ende, cuando nosotros hablamos del clásico Chile colonial, cuando se habla en las escuelas o en algún libro, o en un documental, cuando se hace referencia al Chile colonial, en realidad es un Chile bastante acotado. Sí, pues, El Chile de la zona central. Y es, no, usted corríjame, dígame mentiroso si quiere. Pero claro, donde estaba todo bajo el Virreinato del Perú, las fronteras entre países me imagino que eran Bastante imprecisas. Porque países como tal no eran, ¿no? Claro, eran unidades. Eran provincias, ¿no? Claro, eran unidades dentro del Imperio Español. Unidades que tenían distintas escalas. ¿Ya? Por ejemplo, a nivel macro estaban los virreinatos, que eran las entidades más poderosas dentro de la administración colonial española acá en América. Ahí tenemos otro capítulo. Ahí tenemos, claro, y ahí tenemos la figura del virrey, claro, que era literal un representante de la corona, un representante del rey directo acá en América. Hay que tener en consideración las distancias. Había que agilizar la administración colonial, entonces el rey no podía tomar decisiones muy rápidas pensando en América y por eso estaban estos representantes. Que hoy en día sería un embajador. Con mucho menos poder, obviamente. Claro, más que un embajador, yo diría que eran como, guardando las proporciones con el presente, ¿Ya? para Sí. que no me maten, pero sería como un gobernador regional, un delegado presidencial. Podríamos para ser más hacerlo preciso, parte como un gobernador en un... con mucho poder. Como las figuras de Estado estatales, como... Claro. No sé, como en Estados Unidos, que los gobernadores tienen poder. Claro, pero era un poder incluso mayor, porque estamos hablando de que ese gobernador tenía atribuciones no solamente ejecutivas, es decir, de gobernar, sino también atribuciones en el plano más legislativo, claro, judicial. Era el gobernador, por ejemplo, también presidente, o el virrey, presidente de la Real Audiencia, que era el Tribunal de Justicia. No existía como ahora, que nosotros lo naturalizamos, no existía como tal la división de poderes, claro, del Estado. Entonces estaba todo mezclado, y lo mismo se veía en el plano administrativo. O sea, el virrey tenía atribuciones que el gobernador también las tenía, pero en pequeña escala, claro, en un territorio más pequeño, supuestamente sometido al virreinato. Y hay que tener también en consideración que hacia finales de la colonia las gobernaciones o capitanías generales, que están en un piso más bajo que los virreinatos, también fueron tomando más autonomía administrativa a partir de distintas reformas que hizo la corona en la segunda mitad del 18, que se conocieron como la reforma borbónica, y que tenían como un objetivo principal mejorar la recaudación tributaria. Al final todo es plata. Claro, porque Europa en el siglo XVIII se vio inmersa en varias guerras, como lo hemos comentado en capítulos anteriores y también hoy. Las guerras son costosas, entonces la corona necesitaba agilizar y perfeccionar la recaudación tributaria. Capitales frescos. Exacto, y lo vamos a ver sin lugar a duda en este episodio. O sea, el tema de la plata fue un tema muy, muy importante. Y de hecho, para que volvamos a Chile, pero antes de ir a Chile, en la época colonial, a finales de la época colonial, habían 4 virreinatos en América. El virreinato Nueva España, que sería parte de México. Ya. Nueva Granada, que sería Colombia, Venezuela, Ecuador. Nueva Granada. Claro, Nueva Granada. El Perú, ¿cierto? El virreinato del Perú. Y el virreinato del Río de la Plata. Claro. Ya, esos eran los virreinatos. Ahí estaba Paraguay, Uruguay, Argentina. Claro, en el no caso. Paraguay? Y está Paraguay, claro, está Paraguay, estaba Uruguay, que en esa época no se le llamaba Uruguay, claro. La banda oriental, como se le llamó después en la época independentista. Y Bolivia. También va a ser parte del virreinato del Río de la Plata. Que en esta época no se llamaba Bolivia, porque Bolivia se llama Bolivia por Bolívar. Ya. Así que el nombre no estaba todavía. Y se le llamaba el Alto Perú. De hecho, las exportaciones de plata de Bolivia
salían hacia el final del periodo colonial por el Río de la Plata. De ahí viene también el término de esa zona, o porque Argentina se llama Argentina y tiene que ver con la plata. Argentinífero hace referencia a la explotación de ese recurso mineral, claro. De ahí viene el nombre de la Argentina. Ya. Coquimbo. Vamos a Coquimbo. Carrera quería defender en Coquimbo, claro, lo convencen de irse a Argentina. Lo convencen, y yo creo que él mismo se da cuenta de que la situación era muy difícil en realidad. Así que emigran finalmente hacia Mendoza, y ya camino a Mendoza son auxiliados por las milicias y el ejército que está precisamente en ese otro territorio, que vendría siendo la gobernación de Cuyo, la región de Cuyo, que es donde precisamente está Mendoza. Y ahí pasa algo bastante importante. A ver. El gobernador de Cuyo es José de San Martín. Vaya personaje. Claro, sí. Un personaje esencial para entender las independencias acá en América del Sur, en la parte del Cono Sur. Y él está con el plan, con la idea de crear un ejército precisamente en la región de Cuyo. Estos chilenos le caen más o menos bien para la formación de ese ejército. Ahora, las relaciones entre estos chilenos, el mismo San Martín, porque ahí no va a ser una situación fácil tampoco, claro. pero sí va a ser creo yo, algo que le va a aportar bastante, pensando más en un mediano plazo, a la formación de lo que va a ser el Ejército Libertador de los Andes. Porque allá van en un mismo montón, entiéndase, los seguidores de O'Higgins, Carrera, y ahí ya, según lo que recuerdo haber leído, y en los estudios todo, en Argentina ya estaba medio dividido. Ya estaban avisados. Ya habían ciertas rencillas, porque quedó el ego herido de sus comandantes generales, no sé. Claro. De las cabezas. De las cabezas, claro. Y entre estos campesinos reclutados en el ejército, también ese ego de echar la culpa a uno y otro. Hay relatos que los mismos chilenos se peleaban entre ellos. Claro, allá, ¿no? Y San Martín estaba avisado de esta situación. Estaba avisado porque previo a la llegada de estos patriotas después de Rancagua, hay presencia de patriotas que habían peleado en Chile y que habían sido expulsados por Carrera y se habían ido precisamente al otro lado de la cordillera. Entre ellos, por ejemplo, Juan Maquena, que era un claro anticarrerista, y él le había señalado precisamente a San Martín que tuviera cuidado con esta persona, y de hecho, cuando San Martín conoce a José Miguel Carrera en Mendoza, las relaciones no van a ser tensas, sino que van a ser muy tensas entre estos dos personajes, porque Carrera, cuando llega a Cuyo, él dice: yo soy el líder de Chile, claro, soy el gobernante, por ende yo quiero tomar decisiones sin preguntarle, entre comillas, a nadie, y menos consultarle a un gobernador de una provincia. O sea, lo menosprecia, podríamos decir. Entró de visita y cayendo. Claro, entró pisando fuerte a Mendoza. Y eso claramente le va a molestar a José de San Martín. Pero la situación no era tan fácil tampoco de decirle a Carrera: oye, no me gusta lo que tú estás diciendo, acá yo soy el que manda. Porque José Miguel Carrera contaba con tropas también. O sea, el hombre no llegó solo, venía con su grupo de adeptos, podríamos decir, armado, venía con su propio ejército. Y las tensiones entre ambos personajes van a aumentar al nivel de que casi se terminan enfrentando militarmente en Mendoza. Y finalmente Carrera cede en esta disputa que se da en esa provincia, y finalmente decide salir de Mendoza y se va a Buenos Aires. Tenía más que perder Carrera, así claro, que ganarse, enfrentarse. Y nosotros ya lo vimos en el capítulo anterior, o sea, Carrera es un personaje complejo desde el punto de vista de su personalidad. Es una persona que
que evidentemente, y hablando históricamente por si acaso, tuvo atributos de caudillo. O sea, es un caudillo patriota, y las relaciones con otros caudillos son complejas en este periodo. Y no solamente lo vamos a ver con estos enfrentamientos que tiene Carrera con San Martín, sino con otros personajes caudillescos en Argentina en los años que siguen. Entonces se va para Buenos Aires y ahí se descomprime la situación. Para no desviarnos tanto, porque esto me Claro, pasaba en el acá colegio y yo siempre pregunto y nos vamos para otro lado. Claro. Pero una palabra que yo sé, estoy seguro que varias veces le ha complicado el término a más de algún estudiante. ¿Qué significa ser qué es un caudillo? Un caudillo es un líder. Partamos de esa base. Es un líder que tiene, para el periodo que estamos revisando, tiene dos importantes atribuciones. Por un lado está el poder militar. Claramente los caudillos tuvieron un importante poder militar durante esta etapa. Es una época de caudillo. Y por otro lado tienen atributos políticos. Perfecto. Entonces la fusión de ambos atributos da finalmente la figura del caudillo. Del caudillo. Que en el caso de Chile podríamos darle estas características a Carrera, a O'Higgins, a Ramón Freire, por nombrar personajes del periodo. Yo hago estas preguntas, ¿no? Sí, porque para ir clarificando. Sí, porque de repente uno ocupa conceptos que son bien especiales. En el capítulo anterior, cuando hice la acotación de Mateo de Toro Zambrano, en los comentarios me trataron de pelafustán. Una persona puso, ¿en qué colegio fue este pelafustán? Que no entiendo. Yo creo que sí, de verdad, varias personas pensaban que Mateo de Toro y Zambrano eran dos personas. A mí me pasó, tuve una historia similar, pero no con un personaje, sino con una isla. ¿Ya? Chilena. En el Pacífico, cerca de la isla de Rapa Nui, ¿Ya? o isla de Pascua, existe la isla Salas y Gómez. Salas y Gómez, sí. Claro, y yo pensaba en su momento que eran dos islas. ¿Cómo pensó Claro, eso? ¿En Salas qué y colegio fue Gómez, usted? claro. Sí. Pero en realidad es una pequeña isla, Sí. un pequeño islote, ubicado en lo que sería Oceanía, más que América. Pero claro, en su momento me pasó con Salas y Gómez. Pensaba que eran dos islas, pero en realidad se refiere al navegante que descubrió. Pero nadie lo trató de pelafustán. Claro, hasta ahora. Como el profesor confunde y cree que existen dos islas en Salas y Gómez, y en realidad era una. Y me piqué, sí. Sí, se picó. Me piqué, le respondí. Le respondió, Sí. sí, lo bloqueó. Con mi cuenta personal. Ah, Ya. Metámonos con otros pelafustanos. Se va entonces Carrera a Buenos Aires, y en esta estadía, porque O'Higgins se queda en Mendoza. igual viaja a Buenos Aires ¿Junto con Carrera? No con Carrera, pero viaja con su familia, porque en el caso de José Miguel Carrera, bueno, y también de Bernardo O'Higgins, ellos viajan con sus respectivas familias. Carrera sale de Chile con sus hermanos, incluyendo Doña la Javiera Carrera, que ahí pasa algo bien interesante. Ella migra con sus hijos más pequeños, pero deja a los más grandes acá en Chile a cargo de su segundo esposo. Y va a estar varios años fuera de Chile. De hecho, Javiera Carrera retorna recién a Chile después de la renuncia de O'Higgins. Igual hay historiadores que mencionan que la figura de Carrera, de doña Javiera Carrera en Argentina, era más que todo, y por las cartas que hay, relatos posteriores de ella, que era por velar por la seguridad de sus hermanos y por tratar de controlarlo un poco, porque eran los tres bien temperamentales. Ella asume un rol de hermano o hermana mayor, y en ese sentido una figura importante para sus tres hermanos, en tratar de detener estas pugnas, estos conflictos que porque hasta entre ellos se llevan mal. Claro, de repente entre Juan José y José Miguel Carrera hubo tensiones en la patria vieja, pero también era una mujer muy, muy empoderada, Sí. en el sentido de que ella, por ejemplo, se mandaba cartas con su esposo acá en Chile, que era de origen español, con su segundo esposo, y en esas cartas se puede notar que ella era la que mandaba. Sí. Ella era la que mandaba en cuanto a la administración de los bienes que se habían quedado acá en Chile, porque alguien los tenía que manejar, administrar.
y también sobre la crianza de los hijos. Ella le daba consejos a su esposo de cómo criar bien a estos hijos. Y fue una situación bien compleja porque no solamente estaba el tema de que estaba alejado de su hijo, estaba alejado también de su esposo, cómo se maneja una relación a distancia, donde no se sabe bien cuándo se van a poder juntar. Claro, y si en situaciones políticas, económicas y globales bien inestables. Claro, y ahí se puede expresar, en esas cartas se puede estudiar y analizar cómo eran, por ejemplo, las relaciones de matrimonio, de pareja, entre estos personajes. O sea, claro, uno ve en el libro de historia sus participaciones en las batallas, como en la parte más oficial, pero estos personajes tenían sus respectivas vidas privadas. Y ahí se puede ir notando cómo eran estos personajes tras bambalinas, como se menciona. Y bueno, al final hay una presencia importante de chilenos en lo que sería lo que hoy en día sería Argentina. Las tensiones entre ambos grupos se nota, y además de que San Martín tiene un plan para llegar a Chile y sacar a los realistas del territorio, hay que señalar que en esos momentos también O'Higgins está armando su plan y Carrera está armando su plan, ¿ya? Para organizar ejércitos para recuperar el control del territorio nacional. ¿Y qué ocurre finalmente? Ocurre que O'Higgins y San Martín van a tener una muy muy buena relación. Sus planes, creo yo, van a coincidir bastante bien. Además, O'Higgins, de cierta manera, ingresa a este grupo oficialmente, algo secreto, que fue la Logia Lautaro en este exilio en Argentina. Se somete de cierta manera a la voluntad de la logia y es un subalterno de José de San Martín. Y Carrera queda aislado. En un principio tuvo buenas relaciones con el gobierno de Buenos Aires. Ahí estaba Alvear. Pero finalmente Alvear cae. Hay mucha inestabilidad política en Argentina en este periodo, o las Provincias Unidas, como se le llama a Argentina en esta etapa. Y él dice, bueno, las cosas no están muy bien para organizar un ejército acá en las Provincias Unidas. El horno no está para bollos, dijo. Claro, me voy. Y se va a Estados Unidos. Estamos hablando hacia 1816. Él parte a Estados Unidos y va a llegar a Baltimore, que es el puerto donde él va a llegar allá, y comienza a articular distintas redes a partir de norteamericanos que él había conocido tanto en Chile como en Buenos Aires, para poder organizar un ejército y con ese ejército retornar al cono sur y sacar a los realistas de Chile, pero también pasar por encima de los otros grupos que también estaban organizando estos planes más o menos similares. O sea, lo que vemos acá en este periodo, para ser más específico, es una competencia sobre quién va a llegar primero a Chile para expulsar a estos realistas. De hecho, como dato, Carrera no va a estar tanto tiempo en Estados Unidos, va a estar más o menos un año. Allá pasan cosas bien interesantes, algunas cosas que no están muy estudiadas y que dan para interpretaciones un poquito quizás arriesgadas o alejadas de la realidad, porque no tenemos quizás todavía los datos precisos, o quizás nunca los vamos a tener, porque esto va a depender de la documentación que se vaya encontrando. Y tiene que ver con sus acercamientos a la masonería. Sus primeros acercamientos, que nosotros ya sabemos 100% que los va a tener confirmados en Estados Unidos, le van a ayudar de cierta forma a articular estas redes para conseguir barcos, hombres, principalmente militares ingleses y franceses,
para esta expedición que él va a formar hacia el cono sur. Ahí Ahora, es discutible si esta logia, él va a ser parte de una logia en Estados Unidos, la logia San John número 1. Sí. Incluso va a participar en esta iniciación, bastante express por lo demás. A lo mejor considerando que él era una figura importante que venía de Chile, quizá eso le va a dar mayor facilidad para poder formar parte de esta logia, pero sí lo que no sabemos muy bien es si le generó los frutos que él pensaba, porque también había gente que no era de logia, pero que él conocía y que también de cierta forma lo ayudó a crear esta empresa militar. Ahora, ¿por qué habían franceses, ingleses, buques de guerra, armas? Porque ya estamos en el año 1817, las guerras en Europa disminuyeron claramente su intensidad, entonces anda harto hombre dando vuelta, que quedó libre. Ex militares, ex marinos que quedaron sin pega, en pocas palabras, y ven la oportunidad de seguir haciendo lo que ellos sabían en otros lugares que en este caso sería América Latina. Ahí yo con la historia de Estados Unidos no la manejo mucho. ¿Cuánto tiempo había pasado más o menos desde que Estados Unidos ya había declarado su independencia? Bueno, yo como buen profesor de historia, historiador, pero estaba como una nación nueva también. Claro, ¿no? Las matemáticas no son mi fuerte, pero consideremos que Estados Unidos se había independizado en 1777. No, ya había pasado. Entonces, o sea, no tanto, pero unos 87, 97, tenía 40 años. 40 años, claro. Tenía 40 igual años. Joven, en crecimiento. Sí. De hecho, un día podríamos hablar de la historia de Estados Unidos. Sería bien interesante analizar cómo este país llegó a ser lo que es. Y es un país joven, en crecimiento, más pequeño de lo que es ahora. Sí. Porque Estados Unidos, cuando nace su territorio original de su país, esas famosas 13 colonias, son territorios que están en la costa atlántica, en la costa este. Ahí están las ciudades más antiguas de los Estados Unidos. Entonces, allá llega José Miguel Carrera. Encima, perdón, es que el nombre de Estados Unidos ni siquiera es un nombre. Claro, es una confederación de colonias que se rebelaron en su momento en contra del dominio británico. Los chaquetas rojas. Claro, y súper importante. O sea, ellos tienen una rebelión a partir de cobros de impuestos, falta de representación en Inglaterra, descontentos que se parecían de cierta forma a los que habían acá en América Latina. O sea, hay ciertos elementos que uno puede hacer ahí algunas conexiones, pero también hay que tener en cuenta que son sociedades bastante diferentes. Sí. Y de hecho otro dato llamativo, los norteamericanos sabían, estaban informados de lo que pasaba en Chile, lo que pasaba en Argentina, en las Provincias Unidas, a partir de distintos agentes consulares que estaban presentes en la región. A pesar de que no había un reconocimiento oficial de las independencias todavía, sí habían relaciones informales, de cierta forma, entre estos territorios y los norteamericanos. Y ellos informaban también no solamente sobre la situación en el terreno, sino también cómo ellos veían las disputas entre estos personajes. O sea, a Estados Unidos también llegaron las noticias de que existía un O'Higgins, existía un Carrera, y las relaciones entre ambos eran bastante tensas. Bueno, entonces Carrera se va a Estados Unidos, mientras que O'Higgins se queda. Claro, y empieza a hacer más migas también ahí con la logia, con San Martín propiamente tal. Se somete a la logia, ingresa a ella. San Martín era un líder importante de la logia Lautaro. La logia Lautaro surge en Buenos Aires, oficialmente, a pesar de que hay antecedentes de que este grupo ya estaba organizado en España, desde un punto de vista de una organización estilo logia. Ahora, hay otro tema importante, no es la clásica logia que uno ve hoy en día en el país o la que históricamente quizá el chileno común y corriente se imagina, porque estas agrupaciones
también tenían un componente político esencial. De hecho, a ellos los unía la causa, y la causa era la expulsión de la corona del Imperio Español de América y establecer nuevas formas de gobiernos independientes en la región. Y otro detalle no menor, incluso dentro de la logia, a pesar de esta idea de que todos pensaban igual, de que eran todos unidos, no es tan así. No, De hecho, un grupo de hombres tratando de tomar decisiones. Claro, y los protagonismos ahí. De hecho, San Martín, se señalan en la fuente, San Martín tenía una visión más monárquica de cómo organizar estos países, buscando también el reconocimiento más veloz de potencia europea. O sea, si traemos reyes europeos acá, Claro. nos reconocen más rápido. Entonces no se descartaba la idea de establecer monarquías constitucionales, y de hecho San Martín creía en eso. A diferencia de O'Higgins, por ejemplo, que también era parte de la logia, pero que tenía él una mirada más republicana. Y eso lo dicen los agentes norteamericanos en Chile. Cuando ya está instalado O'Higgins en el poder, ellos dicen, esta figura es una figura autoritaria, es un militar. ¿De O'Higgins? Claro, es un militar, pero que cree en el modelo republicano. No como nosotros los norteamericanos, y así los gringos, no como nosotros los norteamericanos, que sí consideramos que el exceso de militarismo no es beneficioso para el desarrollo de un sistema republicano con separación de poderes constitucional. Pero sí, O'Higgins tiene una posición que podría ser diferente a la de José de San Martín. A pesar de estas diferencias, ellos en realidad durante esta etapa y lo que sigue en el resto de sus vidas van a mantener una relación bastante cercana. No van a ser enemigos como va a ocurrir entre otras personas. Claro, porque el fin último de San Martín no era quedarse en Chile. De hecho, viajan a Chile, logran la reconquista y él parte a Perú. Claro, se empiezan a organizar. Bueno, en el caso de Cuyo ya se empieza con esta presencia de chilenos, más la presencia de San Martín con sus propias tropas. Se empieza a organizar, como decíamos hace un rato atrás, lo que va a ser la formación del Ejército Libertador de los Andes, y no es fácil la tarea. Yo creo que la tarea que se vivió en Cuyo fue monumental, sí, porque pensemos primero en la situación económica. O sea, se necesita plata para hacer un ejército, y la situación económica es paupérrima en general en la región, producto de la inestabilidad. Hay problemas para el desarrollo del comercio. Se necesitan hombres para formar estos ejércitos. ¿De dónde los sacamos? De hecho, se va a reclutar esclavos precisamente para la formación de este ejército, y no van a ser pocos. Y estos ejércitos con esta formación de esclavos no es fácil, porque estos esclavos hay que comprarlos. Chanfle más encima. Claro, hay que comprarlo. Entonces se necesita primero saber cuánto valen, establecer un cálculo de ese precio. Se hacen censos en la zona de Mendoza para saber también cuántos son, y así se van a ir creando distintas unidades en el Ejército Libertador, y algunas de ellas van a ser estos batallones de Pardo. Están ahí los infantes. ¿Y de dónde venían estos esclavos? Estos esclavos venían de África, ya en el caso de, bueno, o descendientes también de esclavos, claro, que ya habían llegado antes. Pero en general, bueno, tenemos un comercio de esclavos en la colonia, en la época colonial. Y en el caso sudamericano, por temas de distancia, por temas de logística, venían de la parte, podríamos decir, más al sur de África, que sería la zona de Angola, por ejemplo. Sí. Que si uno mira un mapa del Atlántico entre África y Sudamérica, es lo que está más próximo a la zona, claro, de Angola. Entonces llegaban a Buenos Aires, ahí había mercados de esclavos, y de ahí eran comprados y enviados para, en el caso de Argentina, principalmente para el desarrollo agrícola, ganadero. Ahora, claro, se compraban estos esclavos y se reclutaban,
Y se supone que el premio para estas personas por participar en estas campañas militares, que no era cosa fácil, hay que decirlo, era la libertad. En el caso de que, bueno, De que sobrevivieran triunfara, a la, claro. claro, sobrevivieran a la guerra y a toda la aventura previas a los combates, o sea, cruzar la No, cordillera. yo creo que ese era el primer Claro, récord. imagínate el frío, Las condiciones. a A caballo, o sea, mucho a pie. o sea, en el caso de ellos a pie, Sí. ya el tema de su indumentaria, imagínate caminar, Sí. no están las zapatillas de ahora. No, ¿ya? olvídese. Entonces, o las armas también. Las situaciones no eran bien precarias para estas personas, por eso no era extraño que muchos de ellos murieran en estos trayectos. También había que ver el tema de la logística, la alimentación. Sí, más encima que tropas más independentistas chilenas que viajaron casi con lo opuesto, se llevaron lo que Claro, o podían, sea, ¿no? partieron con lo que se pudo. Y en el caso de Cuyo se hacen colectas, se crean impuestos, incluso hasta un impuesto a la carne para aumentar Claro. las recaudaciones. Se hacen empréstitos forzosos, o sea, la autoridad, podríamos decir, le solicitaba dinero a algún ricachón. Ya. ¿O ¿ya? cierto que sí me va a prestar? Claro, y les pedían dinero o recursos con la promesa de devolverlos en el futuro. ¿Ya? Ahora, Por el bien de la causa. claro, por el bien de la causa, o personas que habían sido o que se sabía que eran pro-realistas y que todavía están en la zona, también se los presionaba bastante. O personas que sencillamente habían sido realistas y que se habían ido, porque también eso Sí, no se habla también pasaba. mucho en los libros de historia, pero también habían realistas en la región que abandonaron la región, dejaron sus bienes allí, y todo esto ayuda, o sea, hay que sacar plata de cualquier parte Sí, po. para ir generando un pozo para poder mantener a este ejército, que no va a ser un ejército pequeño. O sea, imaginémonos mantener todos los días 6.000 personas, comprar armas, o sea, es una pega enorme. Fue un proyecto Claro. monumental, y lo que quería San Martín era consolidar este ejército y cruzar la cordillera antes de que sigamos avanzando, Sí. pero ese era el objetivo. Ya. Para recapitular un poquito. Carrera en Estados Unidos, forjando lazos, buscando buques, armas y Claro. hombres. O'Higgins con San Martín urdiendo este plan, viendo cómo se financiaba. ¿Qué pasaba en Chile en esa época? En Chile Porque, en ese momento, porque siempre claro, estamos, oye, pero ¿qué pasaba en Chile? en Chile ese momento, bueno, estamos en lo que es la restauración monárquica, Ajá. más conocida como la Reconquista. Estamos en el periodo de la Reconquista española. Y lo que pasa en Chile es un regreso a la colonia. Ajá. Se vuelve a la colonia. Tenemos la vuelta de instituciones que habían sido clausuradas durante el periodo colonial. Por ejemplo, vuelve la Real Audiencia a Chile, comienza a operar nuevamente. Comienzan también a crearse tribunales de vindicación, Ya. que no es como el clásico tribunal donde a uno lo llevan a un juicio. Son tribunales donde se invita se invita cordialmente a aquellas personas que habían participado en el periodo anterior, que tenían antecedentes de haber sido patriotas, para comprometerse ahora con el rey, con la causa realista, Jurar lealtad, claro. jurar lealtad, declarar un arrepentimiento, ¿ya? Así como no lo voy a hacer, me porté mal, ¿ya? Él escriba 100 veces en el cuaderno, no lo vuelvo a Claro, hacer. no lo voy a volver a hacer, no sé en qué estaba pensando. Entonces, tenemos estos tribunales de vindicación. Muchos lo hicieron porque si no se hacía, el No había- riesgo era grande, ya sea termina recluido. ¿Y quién gobernaba Chile en ese tiempo? Tenemos dos gobernadores en ese periodo. Tenemos a Mariano Osorio primero, este militar victorioso en Rancagua, asume como gobernador.
Y luego tenemos un cambio. El virrey Abascal mueve las fichas, mueve las piezas, saca a Osorio y nombra a un peninsular que era Casimiro Marco del Pont. Y con Marco del Pont la situación se va a volver más compleja para los chilenos acá, ya que el espionaje, las persecuciones, los realistas, al igual que San Martín, también necesitaban plata, necesitaban fondos para sus propios ejércitos. Sí. Entonces necesitan también dineros mediante impuestos, recaudaciones forzosas o empréstitos forzosos, colectas. O sea, ellos también necesitan recaudar fondos porque su ejército tampoco, digamos, que está en las mejores condiciones. Y lo más importante para ambos ejércitos, hay que pagar sueldos. Sí, po. Hay que pagar los sueldos, porque si yo no pago los sueldos, la gente no se me va a motivar a ir a pelear, ¿ya? Entonces hay que mantener ahí el tema de los salarios. Y también hay arrestos a prominentes criollos que no alcanzaron a huir, incluso un grupo importante de ellos que después van a tener protagonismo político durante la Patria Nueva y lo que sigue después, van a ser enviados a destierro a la isla de Juan Fernández, claro, donde ahí van a estar algunos de ellos recluidos, algunos son arrestados en distintos lugares de Chile, en Concepción, en Santiago. Claro. Tenemos ahí una persecución no menor, y eso empieza a generar un malestar. Eso empieza a generar un malestar social importante, no solamente dentro del grupo dirigente criollo, sino también en los sectores más populares, que también vieron la presencia realista y esta opresión como algo que estaba de cierta forma afectándolos a todos. Se les prohibía en muchos casos, en la noche andar a caballo, hacer juntas con personas, o sea, la represión era bien dictatorial. Sí, era bien dictatorial, especialmente en el gobierno de Marco del Pont. Marco del Pont era bien conspiranoico, podríamos decir. Pensaba que todos estaban conspirando en contra de él. Se manejaba en base a la paranoia. Sí, mucha paranoia, y él sabía y pensaba que era altamente probable que un ejército viniera del otro lado. La pregunta era por dónde iba a ingresar ese ejército y los apoyos que también se podían generar para ese ejército dentro de Chile. Porque acá en Chile se empiezan a generar grupos armados, montoneras, que le dificultan de cierta forma el control del territorio a Casimiro Marco del Pont. Así que la situación interna es muy compleja para los realistas, y yo creo que esa complejidad en parte le va a beneficiar bastante a San Martín y le va a saber aprovechar, porque desde Mendoza va a mandar a personas, incluyendo al famoso Manuel Rodríguez. Eso mismo le iba a decir, que en ese tiempo Manuel Rodríguez no fue al exilio, pues se quedó en Chile y era uno de los, entre comillas, espías, iba y volvía. Igual iba a Mendoza. Pero claro, no partió este pelotón. Exacto, él va a hacer. Yo siempre he pensado que fue como un James Bond. ¿Ya? Versión criolla. El primer James Bond. Claro, nuestro James Bond va a ser Manuel Rodríguez, un personaje que por lo que cuentan los libros de historia, las crónicas, un personaje que va a tener una conexión bastante interesante con los sectores del bajo pueblo, sectores más populares, y va a formar distintas alianzas con montoneras acá en Chile. Montonera, llámese grupo de personas armadas, algunas no de un currículum muy limpio, y la idea era desestabilizar la administración realista, y yo creo que en parte lo hicieron. O sea, hubo ahí un efecto, podríamos decir, bueno para la causa, en este caso independentista. Profe, ya saltándonos todas las batallas y demás, ya llega para centrarnos en el desenlace de la vida de Carrera y O'Higgins. Claro, la historia ya la sabemos. Ya la comentábamos, se triunfó, por algo estamos acá. Claro. Pero llega un minuto donde, primero, si ya hablamos de que Carrera vuelve con los barcos y todo, y ya había pasado todo.
Claro, llega tarde, llega un poquito tarde, no en exceso, pero llega un poco tarde. Y no nos olvidemos que tanto Higgins como José San Martín eran parte de esta logia, que tiene sus redes muy interesantes, muy efectivas también. Sí. Creo yo que ahí las comunicaciones funcionaban relativamente bien para ellos. Y al llegar esta flota que trae Carrera desde los Estados Unidos, se la requisan a Carrera, lo arrestan. Porque llega a Argentina, ¿no? Claro, llega a Buenos Aires. Se entera de que Y ese había ido. de que ya se habían ido los otros patriotas a Chile. Y había pasado lo de Chacabuco. Y es arrestado. Más encima. Como un intento de anular hasta a este otro bando. Acá tenemos una lucha entre estos dos bandos, ¿cierto? De hecho, también las fuentes comentan que Carrera en su viaje hacia Buenos Aires ahí forma su propia logia. ¿Ya? Forma su propia logia. Pero insisto, ¿Y tenemos un nombre? Sí, tiene un nombre un poco difícil. No me acuerdo ahora muy bien el nombre, pero era como medio gringado. ¿Ya? Okay. Forma esta logia José Miguel Carrera. Y de hecho, esas noticias de la formación de esa logia van a llegar a la logia Lautaro. Entonces, con mayor razón hay que anular a estos personajes porque están bien organizados. O sea, no es un Carrera que anda peleando solo. Sabe lo que hace. Tiene su grupo de apoyo, tiene su bando. Y estando ya en lo que sería la parte, en el río La Plata, ¿cierto? En esa zona, se entera, se fuga de la cárcel, se logra fugar. Y se entera de el fusilamiento a su hermano. Acá. Y eso cambia radicalmente, creo yo, la forma de ser de José Miguel Carrera. O sea, imagínate tú, eran sus hermanos, habían luchado juntos durante el proceso, más allá de eran sus generales. Claro, también. más allá de los problemas, pero ya, son hermanos. O sea, ¿quién no se ha peleado con su hermano o su hermana? Para este tiempo, Carrera, José Miguel, 32 años, 33. Claro, ¿no? Muere con joven esa todavía, edad, ¿verdad? claro, joven todavía, muy joven. Bueno, él muere joven. Y si lo comparamos con la Ilíada, cuando muere Patroclo, Ajá. de Aquiles, Sí. yo creo que estalla en cólera. La cólera de Carrera. Él, huye, se va a Montevideo. Se va a Montevideo, que en ese momento Montevideo estaba bajo el control portugués. Había sido ocupado por los portugueses, entonces eso le da cierta protección de Buenos Aires. Y allá funda una imprenta, porque a él le gustaba la imprenta. No nos olvidemos que en la Patria Vieja trajo la Aurora. Claro, durante su administración nace la Aurora. Y hace pedazo a la logia Lautaro. O sea, claro, los hace pedazos. O sea, ocupa la imprenta como manera panfletaria, claro, para ocupa la imprenta guerra como social. una herramienta política y hay incluso algunas imágenes ahí de caricaturas, podríamos decir. No es que la haya dibujado José Miguel Carrera, pero se le atribuyen a su bando. Hay una bien conocida donde sale un burro, que era la cara de Bernardo Higgins, un burro con la cara de Bernardo Higgins, José de San Martín, que lo dirige, ¿ya? Y este burro con este personaje dirige unas ovejas que vendía haciendo el pueblo de Chile. Entonces, Carrera critica obviamente a la logia y este autoritarismo que está desarrollando en la administración de Chile. Como que no se está velando por los intereses de Chile, se está velando por los intereses de la logia. Claro, porque Carrera también pregonaba de que quería el Chile libre, pero con la logia gobernaban otros intereses. Claro, gobernaban los intereses de la logia, claro, que eran intereses, a mi juicio, transnacionales. O sea, no era solamente pensando en Chile, sino pensando en una lógica mayor, que era el derrotamiento, la expulsión total
de los realistas de Sudamérica. Ese era el proyecto. Y de hecho la logia Lautaro se desinfla cuando el proyecto ya está más o menos consolidado, claro. Y a los hermanos Carrera los matan porque los acusan de sedición, de revoltosos, sí, lo que de pasa, intentos de golpe. Claro, lo que pasa es que la idea de los Carrera es retornar a Chile. Esa es la idea de los Carrera. Y en 1818 los que tratan de retornar son Juan José y Luis Carrera. De hecho, camino a Chile, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, son detenidos. Entre medio, bueno, está que se robaron unas cartas, los pillan de un mensajero, lo llevan recluidos a Mendoza. Está la orden, obviamente, de que estos personajes no retornen a Chile. Y justo cuando se está dando todo esto, están las situaciones militares que ocurren en Chile. Tenemos la batalla de Cancha Rayada, donde casi se pierde, podríamos decir, todo lo avanzado por parte del Ejército Libertador de los Andes. Esas noticias donde casi muere O'Higgins. Sí. Se piensa que San Martín también había muerto porque fue un ataque nocturno, donde prácticamente, si no fuera por Gregorio de las Heras, se hubiese perdido el ejército patriota en esa noche. Él logra salvar buena parte de las tropas. Y esas noticias de ese desastre de Cancha Rayada llegan a Mendoza, justo cuando estaban detenidos los hermanos Carrera. Entonces, ¿qué pensaron en Mendoza? Se viene un nuevo Rancagua. ¿Y ese fue? Se viene una nueva migración. ¿Monteagudo el que vuelve? Dentro de los personajes. ¿O Martínez de Rosa el que se va? Monteagudo. Monteagudo, porque sí. claro, el bando más carrista dice que Monteagudo va, sí. Y para evitar que quieran volver a Chile y ellos tomar la rienda, acelera la ejecución de los carreras. Claro, ¿no? O sea, Monteagudo está todo perdido en Chile, la situación Monteagudo es es otra figura pura en la historia de Chile. Es una figura bien llamativa porque era, bueno, un argentino. Bernardo Monteagudo, ¿no? Claro, que forma parte de la logia, pero no era militar. No, pues. Era más bien un vecino de Buenos Aires que tenía su propia organización en Buenos Aires cuando comienza el proceso en Argentina. Y ellos se juntan con la logia y se forma una alianza. Pero Monteagudo siempre como que operó bajo las sombras, como el que le comía la oreja. Claro, le llamaban un jacobino. Sí. Ya era un radical. Dentro de los personajes de la independencia, Monteagudo era de los radicales, o sea, de los más intransigentes, de los que tenían quizás la mirada más extrema sobre el proceso. Bueno, y odiaba a los Carrera bajo esa misma lógica. Odiaba a los Carrera, ¿para qué decir a los realistas? Sí, no. Ya no los podía ni ver. ¿Ya? Entonces es un personaje en ese sentido bien extremo. Me gustaría que le dedicáramos. Podríamos dedicarle sí, un capítulo a este señor, porque, claro, como era tan extremo, también se fue ganando enemigos. Sí, pues de hecho. Incluso moderado. No recuerdo si fue en Héroes o en otra serie que hicieron. No, me parece. Que parece Monteagudo, pero aparece como desde la sombra. Claro, el personaje. Sí. Lo que pasa que. Bien siniestro. Claro, las series que se han hecho, las películas. De repente, nuestra imagen sobre ellos, en base a cómo se formaron los guiones de esta serie. Pero en sí la figura de Monteagudo es como bien, al menos en casi todos los historiadores coinciden que es bien. Era una figura. No macabro, pero bien. Como que urdía frío. Frío. Sí. Y calculador. Calculador y de tomar decisiones que son complejas. O sea. Sí. A ellos hay que eliminar, sí, hay que fusilarlos. De hecho, el juicio de los hermanos Carrera es un juicio muy rápido, muy rápido, no tienen derecho a defenderse. Entonces la situación es trágica y bueno, los fusilan y llegan las noticias, se dice en ese mismo día, del triunfo en Maipú. Espérame, una pregunta. En ese tiempo Javier Carrera ya estaba en Chile de vuelta. No, ella estaba en Argentina. Estaba ahí mismo cuando lo fusilan. Ella recién retorna a Chile en 1824. Wow, o sea, después de la caída de O'Higgins. Porque con O'Higgins en el poder, ella no iba
no iba a Entonces retornar. presenció el fusilamiento de sus dos hermanos. Estaba allá. No estaba específicamente en la misma ciudad, Ah, pero perfecto. estaba Ya. en las provincias Unidas. unidas. Sí, estaba en las provincias unidas y claro, después llega las noticias de Maipú, del triunfo, de que se salvó la independencia. Y claro, a lo mejor, ahí hacemos un poquito de ficción, Claro. quizás si hubiese llegado la noticia de Maipú un poquito antes, a lo mejor, no lo sé, Claro. ya, a lo mejor quizás no hubiesen sido fusilados, pero bueno, fueron asesinados y, insisto, ahí estalla en cólera Carrera, José Miguel Carrera, o sea, él quiere vengar de cierta forma la muerte de Sí. su hermano, él apunta a los responsables de esta situación, pero su situación también individual tampoco es de la mejor. Él siguiendo estando en Montevideo. Claro, estando en Montevideo, pero siempre, y eso yo creo que es algo que va a marcar a los Carreras, siempre pensando en volver a su patria. Claro. Sí, siempre pensando en volver, y eso significaba sacar a los que estaban en Chile, Sí, pues, que era siempre, la logia. y siempre fue un disruptor que trataron de sacarlo. De hecho, por ahí va también cuando lo capturan y su muerte también, que fue terrible. Claro. Hablemos de eso por favor. Sí, yo creo que, mira, Toma, yo creo que acá vamos a hablar de cosas que son bien de primicia. Sí, Porque nosotros, en general, cuando hablamos de José Miguel Carrera, hablamos de su vida, como lo dijimos en el episodio pasado, ¿no? De su infancia, de su ida a España, de su comportamiento, de sus acciones durante la Patria Vieja, pero ya y su estadía en Estados Unidos. Pero después de su regreso a Buenos Aires, como que ahí se nos pierde Carrera. sí. Se nos pierde Carrera y eso significa que se nos pierde también la historia de él durante sus últimos años. Y él, claro, está en Montevideo, como dijimos, hace esta imprenta y de hecho crea hasta un periódico, El Hurón. Era no sé el nombre, pero bueno, se llamaba El Hurón, el periódico de él. Y luego se va a lo que sería la parte norte de Buenos Aires, la zona de Entre Ríos. Y la situación en las Provincias Unidas es complejísima. O sea, hay una anarquía política tremenda. Las luchas entre Buenos Aires y las provincias son totales. Y en las provincias surgen caudillos. Surgen distintos caudillos que presionan al gobierno de Buenos Aires porque intentan poner sobre la mesa organizar en Argentina un estado federal. Entonces ahí surgen las diferencias entre los federales, los unitarios. Los unitarios están más presentes en Buenos Aires y comienzan a desarrollarse en la Argentina una serie de guerras civiles y ahí José Miguel Carrera se va al bando que es contrario a la logia. Por razones. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, en pocas palabras. Y ahí va formando alianzas con estos caudillos y él forma su propio ejército. Tosudo. Muy empecinado. Forma su propio ejército. Participa en una batalla bien importante en esas guerras civiles. Estamos hablando de 1820. La batalla de Cepeda. Ya. Y en esa batalla, bueno, después de la batalla se firmó un tratado entre los bandos que estaban enfrentados. Y ahí ocurre algo bien lamentable para Carrera. En este tratado de Cepeda se acuerda que se desarma el ejército de Carrera. Y ahí Carrera se siente traicionado, porque él había participado en la batalla con sus tropas, que eran tropas bien preparadas para los estándares de cómo estaban organizadas las tropas en esa guerra. Y se aleja de estos caudillos y se va a aliar con indígenas. Yeah. Se va a aliar con indígenas de las pampas argentinas. Es en ese momento cuando estos indígenas los declaran pichirrey, ¿no? Como un pequeño rey de ellos. Y ahí Carrera se vuelve o se convierte en un montonero.
podríamos denominarlo de esa forma, se convierte en un montonero, sigue participando en estas guerras civiles. Ahí quizás tenemos el lado más oscuro de Carrera, porque estos grupos asaltaban pueblos también. Claro, porque ya está alejado de todos sus títulos. Claro, estaba bien en Chile, de que fue uno de los que lideró también la Patria Vieja. Claro. Y ahora ya más desde la clandestinidad. Claro, un ser que... llevado por la ira, Exacto. de sed de venganza, Es como su parte más oscura. Claro, es como Anakin Claro. cuando empieza Pasándose al lado oscuro. a verse seducido por el lado oscuro de la fuerza. Y claro, son situaciones bien oscuras las que se desarrollan en esos momentos en Argentina. Estamos hablando 1820, 1821. Pero insisto, él siempre en su Siempre mente volver. con la idea de volver. Bueno, tiene un ejército en ese momento, más o menos organizado, nuevamente. Y en ese momento ya él está en la zona de San Luis, que queda, si vemos un mapa Argentina, de Mendoza hacia Buenos Aires. Ya está como en esas áreas se movía. Mire, de los mapas de Argentina yo no voy a hablar. Bueno, es como a la altura de Santiago, Argentina, claro, al medio, ya, yendo perfecto. a Buenos Aires, porque Buenos Aires y Santiago están más o menos en la misma latitud. Claro, en este caso en el mismo meridiano. Ya. ¿Ya? No, perdón, paralelo. Paralelo. Ya, los meridianos son para otros. Y mira mal en esa parte. están en el mismo paralelo, ¿ya? Y está ya listo para ir para Chile. Ya está listo, está con su ejército. Y un caudillo argentino, que era de la zona de Entre Ríos, ¿ya? O sea, más tirado hacia Uruguay, le solicita ayuda. Y él va a ayudar. A lo mejor ahí fue el error táctico, claro, de él, porque estaba listo para posiblemente retornar a Chile y a lo mejor hubiésemos tenido ahí sabe la historia, claro, quizás qué conflicto adicional. Se va a ayudar a este caudillo de Entre Ríos y no le va bien. Militarmente no le va bien. Su ejército fue diezmado en estos combates. Logra huir con un grupo pequeño de soldados. Estamos hablando de un ejército muy, muy reducido. Menos de 200 personas. O sea, nada, ¿cierto? Pero insisten en retornar a Chile. Y en ese trayecto, al parecer, él tenía intenciones de retornar a Chile, bueno, por la zona de Cuyo, pero por el sur, sur de Mendoza. Fue traicionado por parte de sus oficiales. Más encima. Claro, ahí viene una traición y es entregado a las autoridades del gobierno de Cuyo, que estaba todavía en ese momento muy influido por la logia Lautaro. De hecho, está ahí el gobernador Godoy Cruz, como el equipo argentino. Sí. Está este gobernador. Y al igual que a sus hermanos, que habían muerto en 1818, bueno, en el 1821, se hace un juicio veloz, sin derecho a apelación, y también la sentencia es, bueno, y aparte por sus acciones, claro, como montonero. Claro. Como montonero en las Provincias Unidas, finalmente va a ser condenado a fusilamiento y... Bueno, se dice que él estaba tranquilo al momento del fusilamiento. Claro. Le escribe una carta a su esposa, que también andaba por allá en las Provincias Unidas. Y ahí está su frase de serio, ¿no? Muero por la libertad de América. Son sus últimas... Claro, y pide no ser vendado, pide mirar a los ojos a los que claro. van a disparar. La carta también a su mujer es como bien... Claro, una carta de despedida. Una carta de despedida, de resignación. Y que muestra el lado más vulnerable de un Carrera joven, claro, de ideas tomar,
pero que... Claro, imagínate tú todas las cosas que se le pasaron por la cabeza en ese momento, o sea, todos los años de empeño por una causa y finalmente su causa personal no se pudo materializar. De O'Higgins ya hablamos de su descendencia. Que... No, y como un dato, Ajá. o sea, bueno, lo fusilan, lo decapitan. Claro, Es una situación... lo descuartizan. Claro, es una situación bastante cruel, pero común en la Como época. eso es decir, común en la época. Claro, común en la Primero época. se ocupaba de ejemplo, entre comillas, para el resto. Exacto. Y evitar que se le rindiera culto. Sí, lo que pasa es que tiene que ver con la forma que operaba la justicia en esos tiempos, que no es igual que Sí, ahora. no, totalmente. Ya, Bueno, y hasta el día de hoy está esa interrogante de dónde realmente está el cuerpo Carrera. claro, porque lo que pasa que, De José Miguel. claro, lo que pasa que las penas por ejemplo, los azotes o los fusilamientos eran penas no solamente para la persona, sino también servían para el resto de la comunidad que viera De ejemplo. de ejemplo de lo que no había que hacer. Entonces, por eso no era extraño que a la persona después le cortaran su cabeza, ¿cierto? La colocaran en una pica, o lo descuartizaran y las partes de su cuerpo fueran enviadas a distintos lugares. O sea, había una concepción de ejemplificar a través de estas acciones los comportamientos que se tenían que realizar por parte del resto de la población. Bueno, muere Carrera. Se acaba ahí la historia de... ¿Tuvo dos hijos tenía? ¿O? Tuvo descendencia, sí, tuvo descendencia. Claro, porque hasta el día de hoy hay y de descendencia de los Carrera. hecho un descendiente notable que va a participar después en la Guerra del tiene toda la Pacífico razón, sí. va a ser Ignacio Carrera Pinto. El último... Claro, el de que su muere linaje, ¿no? en la Guerra del Pacífico, Sí. en la Batalla de la Concepción, el que sale en el billete de Luca, Claro. ya es descendiente de José Miguel Carrera. De hecho, él mismo, bueno, ahí nos podíamos ir a otro tema, pero él no se rinde por ser un descendiente de José Miguel Carrera, o sea, uno de los padres fundadores de Chile. Bueno, hablamos ya del desenlace de Carrera y el desenlace de O'Higgins, profe, que muchas veces, o en algunos casos, se desconoce tan a detalle de por qué se va al exilio. Claro, ¿qué pasa? Bueno, porque de la muerte ya hablamos, pero yo creo que del exilio... ¿Qué pasa con lo...? Bueno, está este final trágico de los hermanos Carrera. Mientras pasó todo esto, de la muerte de los Carrera, quien estaba en Chile era Bernardo Higgins. Claro. ¿Ya? Como director supremo. Claro, Bernardo Higgins asume después de la batalla de Chacabuco. Ajá. Ya, la batalla de Chacabuco fue, para que nos orientemos en una línea de tiempo, la batalla de Chacabuco fue el 12 de febrero de 1817. ¿Ya? En el norte de Santiago, en la zona de Colina. Ya. Ahí se dio la batalla de Chacabuco. Y días después, este ejército libertador ingresa a la capital, a Santiago. ¿Ya? Y el Cabildo de Santiago lo nombra... bueno, primero querían nombrar a San Martín, pero habían órdenes de la logia nuevamente de que San Martín no asumiera ningún rol político en Chile para que no se viera como un ejército de ocupación. Y que mejor que asumiera un chileno, que en este caso era Bernardo Higgins, que tenía el rango de brigadier en las tropas. Así que asume el 16 de febrero por aclamación. Y esa era la forma de que se elegía a la gente en esta época. Y comienza su gobierno con el cargo de director supremo, que sería el segundo director supremo que hasta ese momento. ¿El primero fue? El primero fue La Lastra. La Lastra. Y hubo un interinato de Irizarry, pero no era el oficial. Sí. Asume, y eso fue en la Patria Vieja. Asume como director supremo y él, yo creo que tuvo tuvo la posibilidad de empezar de cero con un país. Claro. Porque los gobernantes de ahora reciben un país. Sí. Pero él empezó en muchos casos de cero. O sea, hay que crear nuevas instituciones, hay que ver cómo nos vamos a organizar.
También está este proyecto de la Expedición Libertadora al Perú. Entonces hay que ver también de dónde sacamos la plata para organizar este proyecto. Es como partimos al final, todo es plata. Claro, porque habían fondos comprometidos de Buenos Aires, pero después cae el gobierno de Buenos Aires, entonces esos fondos ya no están. Pero sí hay que ver la forma de conseguir esos recursos, que era mucha plata, mucha plata. Y él, claro, para ser breve su administración, logra, bueno, hacer esta expedición. Se forma un nuevo ejército para crear la Expedición Libertadora al Perú. Y, bueno, su gobierno termina en enero de 1823. Ahí él renuncia o abdica, como se nombra en algunos libros. Se queda un par de meses más en Chile porque lo iban a someter a un juicio de residencia. Esto es muy colonial. Todavía, ahí uno puede ver todavía la continuidad de ciertos elementos. Que iba cambiando, pero... Claro, de a poco. De a poco. Las leyes no se cambiaron automáticamente. Hay mucha gente que cree que el país Claro, se como, listo, leyes chao. nuevas. No, o sea, se sigue con el derecho que venía a la colonia. Y finalmente la persona, bueno, que lo derrocó, que fue Freire, dice, ya, si el hombre aportó, ¿para qué? ¿Cierto? ¿Para qué lo vamos a humillar o perseguir? Mejor que se retire del país. De hecho, esas eran las intenciones de O'Higgins. ¿Pero de qué lo acusaban, profe? Lo que pasa es que lo estaban investigando por temas de corrupción, manejo de recursos, que era común. Ojo, Sí. era común, no era como algo especial hacia su persona. Igual él en su gobierno, como todo gobierno, hay que decirlo, Sí. se fue ganando opositores, Claro. Y tenía opositores fuertes. Bueno, la misma aristocracia santiaguina en su momento ya no lo veía con muy buenos ojos por distintas medidas que él tomó en su gobierno, como el tema de abolir los títulos de nobleza. Uh-huh. ¿Ya? Intentó abolir los mayorazgos. También tuvo conflictos con la Iglesia Católica. Se agarró con todo. Y con actores poderosos. ¿Ya? Con la Iglesia Católica, por ejemplo, con el tema de los cementerios. O como necesitaba dinero, también recurría a fondos de la Iglesia. También O'Higgins no les desagradaba en lo más mínimo la llegada de ingleses o de extranjeros no católicos a Chile. De hecho, durante su gobierno no solamente se crea el cementerio general, sino que se crea también un cementerio para no católicos, que en esta época le llamaban los disidentes. Ya. Y nace en Valparaíso ese cementerio. Claro, porque era el lugar donde llegaban los comerciantes extranjeros. Entonces, claro, se ganó enemigos poderosos. Cae finalmente Bernardo O'Higgins. Lo acusan de ser autoritario también en su administración. Y yo creo que hay varios elementos que podrían explicar su caída. La redacción de una constitución en 1822, Uh-huh. que establecía periodos de gobierno, ¿ya? Y establecía esa constitución que a partir de ese momento el director supremo iba a gobernar 6 años y podía ser reelegido por otros 4. O sea, podríamos haber tenido en potencia a O'Higgins hasta el 1833, ¿ya? O 1822, pensando en la promulgación de la constitución. Entonces ya eso genera una crítica. Sí. Este hombre parece que se quiere quedar en el poder. Bueno, el caso de los Carrera también repercutió fuertemente. La situación de Manuel Rodríguez acá en Chile, que también fue un asesinato político. La situación económica. La zona central, Claro. devastada por la guerra. Faltaba metal. No había plata, no había dinero en esa época. Que no son los billetes de ahora, como No, dato, claro. es metal. ¿Ya? El metal era lo que valía. El principal socio comercial de Chile era el Virreinato del Perú. Y estaban cortadas las relaciones, obviamente. Por ende, los productores agrícolas chilenos no tenían también ese mercado para vender Para sus exportar, productos, claro. principalmente trigo. Y lo otro, que ya fue la gota que derramó el vaso, la situación en la zona de Concepción, la guerra muerte. La guerra muerte
fue el conflicto entre el ejército chileno recién formado y las montoneras realistas que estaban en la Que zona. quedaban. Ajá. Claro, y esa situación de violencia duró durante toda la década de 1820. Entonces, de hecho, eso genera el levantamiento de Concepción, liderado por Freire, que genera empiezan a generar levantamiento en otras ciudades de Chile. Eso deja aislado a Bernardo Higgins, incluso acá en Santiago, y esa presión de todos se aleja incluso San Martín como que mira para otro lado, Cochrane mira para otro lado. Le hacen una encerrona, yo creo, ahí. Lo dejan solo. Claro, a O'Higgins y abdica, renuncia, porque yo creo que se vio demasiado arrinconado y bueno, y una guerra civil tampoco era algo que a lo mejor él también deseara. Entonces, ante esa situación finalmente deja el poder y en julio se va al Perú. Ahí ya parte su Y ahí estadía. la expedición Libertadores Perú todavía no triunfaba, ¿no? Ya había triunfado. Ya había triunfado. Ya había ido. Ah, ¿verdad? Porque él entrega después las tierras. Claro, porque todo. la independencia del Perú, que la lidera San Martín, fue en 1821. Claro. Esto ocurre en 1823, a inicios de ese año. Y en julio se embarca, pero no tenía muy claro hacia dónde iba a ir. Sí. De hecho, hay algunas fuentes que dicen que tenía pensado incluso ir a Europa, Irlanda, moverse por esos lados. Pero cuando llega a Perú, ahí tiene una oferta importante en lo económico, en lo material, para él, para su familia, para que le diera estabilidad Claro. a su futuro, porque se va sin un peso. Claro. Profe, y ya para terminar, en honor al tiempo también, contemos la Pasa historia. volando el tiempo Sí, acá. contemos la anécdota, entre comillas, la historia de cuando vuelve el cuerpo de O'Higgins Uf, y que está involucrado también ahí, une a otro prócer, no de la patria, sino de la historia de Chile con Arturo Prat. sí. Y cómo sí. se gesta también su regreso a Chile. Claro. Bueno, Higgins se va en 1823 al Perú y muere en Perú porque él se va a radicar allá. Muere en 1842 Ajá. a los 64 años. Ahí también para la gente que está viendo este programa, claro, no sé si sabían a qué edad muere O'Higgins. Claro. 64 años, una persona joven igual, podríamos llamarlo joven. Yo siempre digo, no se alcanzó a jubilar, no llegó a los 65, chiste fome, pero claro, no se alcanzó a jubilar. Y primero va a ser sepultado en Lima, va a ser sepultado en Lima, en un cementerio limeño que se llama Presbítero Maestro, en un nicho bien simple y sencillo, ¿no? Como esos nichos del cementerio general, ¿Ya? donde hay muchas personas, ¿ya? En uno de esos va a estar él. Previamente había fallecido su mamá, también en Perú la Isabel Riquelme. Y justo cuando él muere, había surgido la autorización por parte del gobierno chileno, que en esa época estaba Bulnes, de que él pudiese retornar a Chile. Porque uno de los dramas que tenía Bernardo Higgins era producto de su exilio, los problemas para retornar. En 1839, si no me falla la memoria, él recién había recuperado su grado militar de capitán general. O sea, él vivió, podríamos decir, un aislamiento importante por parte del gobierno chileno de la época hacia su persona. No tuvo muy buena onda con, por ejemplo, con los representantes del gobierno de Prieto, que fue el gobierno que antecedió a Bulnes. Detestaba a Diego Portales, lo detestaba. Que eso podría darse para otra conversación. No le caía bien Diego Portales. Y claro, es sepultado en este cementerio. Y bueno, después de muerto se aprueba una ley. Se aprueba una ley para repatriar sus restos a Chile. Se aprueba en 1844. Pero el problema es que la ley no tenía financiamiento. Lamentablemente no tenía financiamiento porque era una operación no menor.
ir a buscar unos restos de un prócer a otro país, hacerle un funeral, iba a participar la Marina, no era un viaje simple lo que se pretendía hacer. También en esa ley estaba la idea de hacer un monumento en La Cañada, que sería actualmente la Alameda. Claro. Y recién se retoma esta idea de traer los restos nuevamente de Bernardo Higgins en la década de 1860. Varios años después. Varios años después. Y ahí tenemos una figura clave en todo lo que va a ser en el levantamiento de la figura de O'Higgins, como un padre de la patria, como un protagonista de la independencia nacional, en el sentido que tiene que ser bien recordado. Y ahí está la figura de Benjamín Vicuña Maquena, sí, quien fue en la década de 1860 diputado. Entonces él envía un nuevo proyecto de ley para conseguir el financiamiento para repatriar los restos de Bernardo Higgins. Tampoco fue simple, porque justo en esos años Chile tuvo una guerra con España, entonces las prioridades estaban en otro lado. Pero por otra parte, simbólicamente hablando, O'Higgins es importante pensando que en esa década hay una guerra contra España y las relaciones entre Chile y Perú son bastante buenas, porque en esa guerra Chile fue aliado con Perú en contra de España. Así que una vez concluida ya la guerra, se aprueba la ley en 1868 y al año siguiente los restos de Bernardo Higgins llegan a Chile en enero de 1869 y son depositados en un monumento funerario de mármol bien bonito que lo había mandado a hacer el hijo de Bernardo Higgins, Demetrio O'Higgins, a un escultor italiano en Italia que se llama Rinaldo Rinaldi. Y Don RR. ¿Ah? Don RR. Don RR, un escultor que hizo una obra maravillosa. Para los que no saben, yo soy el administrador ahí, el historiador en la cripta del Libertador. Un monumento funerario neoclásico, sí, único en Chile, con mármol de Carrara. De haber costado sus buenas lucas esta obra, de 3 toneladas, mide 6 metros de altura. Y es depositado en el cementerio general. En el patio gótico. Y claro, la pregunta que tú me dijiste, ahí, bueno, en el viaje a Chile se topa con Arturo Prat, quien estaba... Un joven Arturo Prat, que estaba en sus primeros... Bueno, él de chiquitito en realidad estaba en la Armada, pero ya más grandote estaba participando en esta expedición que la lideró Manuel Blanco Encalada. Se tomaron puros próceres. Claro, muy viejito Blanco Encalada. Una persona, estamos hablando del año 1868-69, porque esto fue justo a finales de año. Blanco Encalada ya ha estado, por ejemplo, en la batalla de Maipú. Entonces, no deja de ser llamativo que gente en 1869, que de repente uno se pierde ahí, pero imagínate, 1869 todavía había gente que había vivido la guerra de la independencia, como fue precisamente Manuel Blanco Encalada. Y ahí, bueno, se hace la exequia y sus restos van a estar 110 años en el cementerio general. Oiga, gran repaso de la historia. Y bueno, recordar porque si quieren visitar la cripta de O'Higgins, ahí frente al Palacio de la Moneda, en la Plaza de la Ciudadanía, ¿qué horario? Porque el profe los va a recibir. Digan que van de parte nuestra y la entrada es gratis. Claro, la entrada va a ser gratuita. No, en verdad la entrada es gratis. En realidad, claro, la entrada es gratuita, es un espacio patrimonial único en Chile. Está en la Plaza de la Ciudadanía, donde empieza el Paseo Bulnes. La cripta fue remodelada en el 2006, entonces está abierta al público. Tenemos una muestra museográfica en el lugar, aparte del monumento de Bernardo Higgins, monumento funerario, y se agregaron en ese proceso de remodelación de la década de los 2000 2 tumbas de soldados chilenos desconocidos que participaron en otra guerra, que fue la guerra del Pacífico, y se puede visitar este lugar de martes a viernes, de las 9 a la 1, de 2:30 a 5 de la tarde, y el sábado también de las 9 a las 14 horas.
Perfecto. Está entonces. Van colegios, Sí, no, y aprovechen de ir. Es un espacio bien bonito. De hecho, algo llamativo, la gente que nos visita, pues ahí nosotros llevamos un control de la visita, casi el 50% son turistas, Mira, principalmente de Brasil. Entonces, está dentro del circuito también de muchos guías visitar este monumento funerario. Y bueno, en lo personal, para nosotros el momento más intenso es el Día de los Patrimonios, sí, donde recibimos este año alrededor de 10.000 personas entre el sábado y el domingo. O sea, oye, una locura total. Tiene ese balcón que da hacia la cripta que da para sacar buenas fotos Sí. y aprovechar nuestra historia también. Aprovechar nuestra historia, aprender de arte. Sí. ¿Ya? Es un lugar, insisto, un lugar único y que está abierto para toda la ciudadanía. Y si quieres saber cómo es, también nuestro canal de YouTube puede ver porque hicimos un recorrido bien extenso. El año pasado, justo para el natalicio de Don Bernardo. Y claro, ahora vuelvo al punto inicial que nosotros hablamos al principio. Acá no somos de ninguna barra. No, tratamos de contar la historia porque nos gusta. Exacto. Y bueno, el profe historiador, yo soy claro. Yo soy más sapo. Tratamos de contar la historia lo más objetiva posible y la idea es a partir de estas conversaciones que la misma sí, que dejen los comentarios ahí, qué les parece. Se vayan formando su opinión al respecto y claro, la historia no es un campo de batalla. Exacto. Es un lugar donde uno revisa el pasado, lo analiza, lo estudia, saca sus propias... Esa es la idea, que cada uno saque sus propias conclusiones sin pelear. Exacto. Profe, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros, así que lo esperamos esta otra semana. Sí, y que estén muy bien y que nos sigan, ¿no? Eso. Y ustedes recuerden, si quieren que hablemos de alguien más, nosotros ya tenemos algunos temitas preparados, pero si quieren dejar han dejado una sugerencia, profe. Sí. Así que déjenlo ahí en la cajita de comentarios. Totalmente. Chao, chao. Chao, que les vaya bien. La razón o la historia.